Agradezco a Miguel Pérez, que es el director del programa de maestría en estadística aplicada y analítica de datos, una maestría que está por comenzar en la UDE, en la Universidad de Santander, por la invitación a este webinar. Este forma parte de un ciclo de webinars que viene dictando, viene coordinando el profesor Miguel y se viene dictando con regularidad los días viernes, aproximadamente una o dos veces al mes también. Entonces, agradezco la invitación. Cuando él me invitó, yo tenía varios temas de los cuales podía hablar. Sin embargo, le propuse un tema que estoy trabajando ahorita, porque actualmente estoy dando algunas capacitaciones en el área, que es un tema de inteligencia artificial y estadística. Y es un tema que debemos nosotros, los que todavía no han entrado a este mundo de la inteligencia artificial, deben hacerlo a la mayor brevedad posible, porque es una herramienta que debemos sacarle provecho también. Ya haremos unas consideraciones también. Hay cierta gente que tiene ciertos temores. Aparición de la inteligencia artificial. Hay un micrófono abierto por ahí. Entonces, les comento que la inteligencia artificial, la gente que no ha empezado a trabajar con ella debe comenzar lo más pronto posible, porque es una herramienta realmente que está avanzando a pasos realmente agigantados, y los cambios que ha habido en los últimos 5 años son impresionantes. Inclusive los cambios que ha habido del año pasado a también son impresionantes, y cada vez los cambios son más rápidos también en ese caso. Nosotros entonces vamos a ver en esta presentación algunas herramientas que son útiles para la estadística y para la ciencia de datos como disciplina hermana, y algunas consideraciones éticas que tenemos que tener en cuenta para el uso de la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial no es nueva, ¿verdad? Realmente surge a partir de la década de los años 40 del siglo pasado, del siglo XX, ¿verdad? O sea, hace aproximadamente unos 80 años. Alrededor del 43 ya hay algunos antecedentes de inteligencia artificial. De hecho, lo establecen, por ejemplo, un excelente libro que es el de Russell y Norvig, que es un libro que está bastante actualizado y muy completo. Establecen algunas referencias de algunos trabajos del año 43, 44, 1943, 44. Sin embargo, ¿verdad? Hay cierto consenso, ¿verdad?, que hay un trabajo fundamental que marca el inicio, de acuerdo a muchos autores, de la inteligencia artificial, que fue un artículo que publicó Turing en 1950, en octubre de 1950, donde básicamente sienta las bases, ¿verdad?, de lo que es la computación inteligente. O sea, él es un artículo de computación e inteligencia de máquinas también. Y entonces ahí esboza ya formalmente, las primeras ideas de lo que posteriormente, con el desarrollo después desde ese año, ¿verdad?, y posterior, entonces se convierte y agarra cuerpo de lo que es la inteligencia artificial. Sin embargo, como comenté inicialmente, ¿verdad?, el desarrollo en los últimos 5 años ha sido impresionante, como vamos a ver. Entonces, hay muchas definiciones que se han dado a lo largo de la historia de lo que es la inteligencia artificial. Y esas definiciones, ¿verdad?, básicamente se basan en dos principios, en dos formas de ver la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que parte de que pretende emular al pensamiento del ser humano y a la acción del ser humano, porque se utiliza tanto para emular pensamiento como emular también actuaciones. Y cuando emulo también las actuaciones, estamos en el campo de lo que se ha desarrollado como dentro de la robótica, por ejemplo, las máquinas que se utilizan en las empresas ensambladoras, ¿verdad? Todo eso también son cosas que realmente
sustituyen algunas actividades que hace el hombre también. Entonces, hay dos concepciones, que es la concepción donde se diseña los sistemas de inteligencia artificial para emular al ser humano, bien sea para pensamiento o para actividades, para actuación. Y hay otra concepción, ¿verdad?, que está agarrando cada vez más fuerza también, con este tema que se ha denominado agentes de inteligencia artificial, donde se diseña la inteligencia artificial basado en un desarrollo de una racionalidad propia autónoma por parte del sistema como tal. Y también, entonces, bueno, ahí tenemos también sistemas que piensan, y en ese contexto lo hacen racionalmente y de manera autónoma, y sistemas que actúan y también lo hacen en esa manera, en ese contexto, racionalmente y de manera autónoma. Es decir, no emulan al ser humano, sino ellos mismos construyen eso, su propio esquema tanto de pensamiento como de actuación. Si ustedes quieren obtener más detalles, hay dos excelentes referencias, ¿verdad? Hay un material de Lipetrev, Sinaraki y Kostic, ¿verdad?, del año 2000, editado es un material de la Unión Europea, y está el excelente libro de Russell y Norvig, ¿verdad?, cuya cuarta edición es del 2020-2021, dependiendo de cuál edición tomen, si toman la edición de Estados Unidos o la edición internacional. Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Porque se dieron inicialmente muchas definiciones. Samoili, López Escobo, y Gómez Gutiérrez y colaboradores definen la inteligencia artificial como sistemas de software y posiblemente también hardware, posiblemente no, sino también son de hardware también, como en la parte de robótica, diseñados por humanos que, dado un objetivo complejo, actúan en la dimensión física o digital percibiendo un entorno mediante la adquisición de datos. Eso es importante. Siempre va a trabajar con datos, la inteligencia artificial. Y interpretando los resultados recopilados, estructurados o no estructurados, ¿verdad?, razonando sobre el conocimiento o procesando la información derivada de estos datos y decidiendo las mejores acciones para alcanzar el objetivo. Los sistemas de inteligencia artificial pueden usar reglas simbólicas o aprender un modelo numérico, y también pueden adaptar su comportamiento analizando sus acciones previas y cómo afectan estas al entorno. Entonces, eso hace, ¿verdad?, que sea un sistema, ¿verdad?, que va a aprender en base tiene un proceso de aprendizaje también. Ha evolucionado mucho porque los algoritmos también de aprendizaje ahora se han basado en unas metodologías que permiten el aprendizaje por refuerzo, como vamos a ver adicionalmente en este caso. Siguiendo la definición también de Samoili y de estos autores, ¿verdad?, establecen que como disciplina científica la inteligencia artificial incluye varios enfoques y técnicas, como el aprendizaje automático, ¿no?, del cual el aprendizaje profundo, el aprendizaje por refuerzo son ejemplos específicos. Cuando estamos hablando de aprendizaje automático, estamos hablando de machine learning, en ese caso también, y de otros algoritmos similares, pues también. También el razonamiento automático, que incluye planificación, programación, representación y razonamiento de conocimiento, búsqueda y optimización. Y la robótica, ¿verdad?, que incluye control, percepción, sensores y actuadores, así como la integración de las demás técnicas de sistemas ciberfísicos. Entonces estamos hablando de una gran cantidad de sistemas de inteligencia artificial. O sea, son sistemas, son generalmente máquinas, ¿verdad?, que utilizan un software, ¿verdad?, como soporte, que entonces van a aprender a hacer procesos también. Procesos que anteriormente hacía el humano. Por eso es que se denomina también inteligencia, porque lo hacen también con procesos y aprenden solo con un proceso de reforzamiento. A partir de esta definición general de inteligencia artificial, surgen otras definiciones, ya colocándole adjetivos ya particulares. Podemos tener una inteligencia artificial, lo que se ha denominado una narrow artificial intelligence o inteligencia artificial angosta,
que fue una inteligencia artificial que se creó básicamente se terminó de crear en los años 90, ¿verdad? Porque el desarrollo básicamente de lo que conocemos actualmente como inteligencia artificial viene de los años 90 para acá, como vamos a ver dos láminas más adelante. Y entonces eran simplemente sistemas que permitían conversar y hacer tareas muy sencillas, ¿verdad?, con el ser humano. Ahí estamos, por ejemplo, en estos sistemas, por ejemplo, de Siri y todos estos ayudantes también en tareas también que simplemente conversaban con el ser humano, que desarrollaron varias cosas de eso. Después hay una inteligencia artificial general también, donde ya se utilizan ya modelos mucho más complejos también. Se han incorporado modelos de redes neuronales, de machine learning, de deep learning, toda esta herramienta, y básicamente son sistemas que aprenden básicamente por aprendizaje, por refuerzo ahí. Y la superinteligencia artificial todavía se considera, todavía no se ha desarrollado, pero sin embargo hay muchos trabajos sobre eso donde ya la máquina aprende de manera completamente autónoma y sin ninguna relación con el ser humano. Eso es riesgoso también, también darle ciertas cosas, y hay ciertos temores también que tienen inclusive hasta creadores y promotores originalmente de la inteligencia artificial. ¿Cómo ha sido la evolución de la inteligencia artificial desde el años 1950 o inclusive unos años previos? Hubo un crecimiento, ¿verdad? Que tiene su primer valle o lo que llaman Deli Petref y colaboradores, llaman el primer invierno en el año 70 también. Y a partir de ahí hay un crecimiento también hasta mediados de los años 80, y se produce también un segundo invierno en el año 90, y a partir de ahí comienza otro crecimiento. Pero estos inviernos coinciden con varias cosas. Coincide con el resurgimiento de nuevos métodos, la aparición de nuevos métodos y nuevas concepciones también de ver la inteligencia artificial. Y estos valles coinciden, o sea, precisamente coinciden con las tres etapas que se pueden identificar o que se han identificado los distintos autores de la inteligencia artificial, que están íntimamente relacionados con desarrollo metodológico y desarrollo de tecnología y desarrollo de algoritmos, básicamente. Entonces, estas tres etapas que podemos identificar son la etapa fundacional, que está aproximadamente, o va entre los años 1950 y 1970, donde se fijan las bases de la inteligencia artificial y donde hay un desarrollo de la computación como tal, de todas las herramientas computacionales. No existían herramientas computacionales como las tenemos ahora, también donde cada quien tiene acceso, inclusive hasta ahora tenemos acceso también con mucha más capacidad de cálculo a través de un teléfono celular inclusive. Después viene una etapa simbólica, que va entre los años 1970 y 1990, donde se fijan también todas las bases de simbología y todas las bases teóricas, ¿verdad?, que sustentan a la inteligencia artificial. Y a partir de la década del 90, ¿verdad?, con la masificación, básicamente ahí con la masificación de la herramienta computacional, a partir de esa fecha, cada vez hay más acceso a computadores. Bueno, de hecho hubo el acceso a computadores personales en esa época también, y hubo mucho desarrollo de software también, que se venía dando desde finales de los 70 y toda la década del 80. Y aparecen metodologías nuevas también. Aparecen también todo lo relacionado con Machine Learning y con Deep Learning también en esa década también. O sea, en esa década y la década posterior. Ahí hay aportes importantes también de algunas personas ligadas con el área estadística. Una de las personas que más influencia tiene en este tipo de metodología
fue Leo Braiman también, que era un estadístico de Estados Unidos, que vamos a hacer una referencia a un trabajo de él también. Y entonces, ¿en qué se basaba esto? También, bueno, está basado en la necesidad de procesar grandes volúmenes de datos y la necesidad de dar predicciones rápidas. Eso es importante decir, que estos algoritmos, como vamos a acotar un poco más adelante, tienen fines netamente predictivos. Entonces, ¿qué son los algoritmos de Machine Learning? Entonces, aquí vamos a verla de manera muy general. Machine Learning, Deep Learning, ¿verdad? Y inteligencia artificial se han englobado recientemente dentro de algo que se le ha dado el nombre de ciencia de datos o analítica de datos. Pero en el fondo, ¿verdad? Son herramientas que ya existían en algunos casos, ¿verdad? Y que se le han dado nombres nuevos en algunas cosas. Entonces, por ejemplo, Machine Learning son algoritmos, ¿verdad? Que son entrenados y aquí hay una diferencia fundamental a partir de un conjunto de datos de entrenamiento y validados a través de un conjunto de datos de prueba. Entonces, si yo tengo un conjunto de datos que usualmente es grande, ¿verdad? Yo tengo que entrenar el modelo y tengo que tomar una decisión de qué porcentaje de datos voy a usar para entrenamiento. Generalmente los datos, el 80% de los datos se toma como entrenamiento o el 70%. Y se deja el restante, es decir, 20 o 30% para pruebas también del modelo. Hay algunos tipos de algoritmos, ¿verdad? Que se utilizan acá, ¿verdad? Y que no son tampoco desconocidos por los estadísticos, pero los estadísticos en la estadística tienen otros nombres ahí. Y entonces tenemos algunos algoritmos como los de aprendizaje supervisado, ¿verdad? Donde se establece un modelo como tal. Y este modelo, ¿verdad? Básicamente, ¿verdad? Puede ser un modelo como conocemos algunos modelos como nosotros, un modelo de regresión, por ejemplo, un modelo de regresión o un modelo de regresión logística. Entonces, cualquier modelo, ¿verdad? Donde yo trate de explicar el comportamiento de una variable en función de otra, pero en este caso con fines predictivos, entonces se convierte en un algoritmo, ¿verdad? O un modelo, ¿verdad? De aprendizaje supervisado. Pero en el fondo es lo mismo que tenía anteriormente, pero no hay que perder de vista que la forma como se concibe el modelamiento es distinto. Y eso lo establece Leo Braiman, ¿verdad? En un excelente artículo del 2001 que se llama el modelamiento estadístico, las dos culturas, y compara la cultura del modelamiento tradicional, que era el que usamos los estadísticos con formación estadística y el que se enseña generalmente en los cursos de estadística también, que es que yo tengo unos datos y yo asumo que voy a construir un modelo, ¿verdad? Ya en base a los objetivos también. Y entonces esos modelos tienen unos supuestos, entonces hay una metodología distinta. Y en ese caso de la estadística clásica, sí puedo entonces hacer inferencias también. Y los fines eran, básicamente el fin fundamental era determinar la significación del modelo y hacer inferencias también acerca de algunas cantidades o algunos parámetros. También tenemos, ¿verdad? Algoritmos de aprendizaje no supervisado. Y básicamente hay muchos algoritmos, hay muchos métodos de esto, pero básicamente son métodos de agrupamiento, de clusters, ¿verdad? Lo que anteriormente conocíamos como clusters. Y tenemos una variedad de formas de hacer clúster también que ya las conocíamos los estadísticos también. Están los clústeres por distancia más cercanas, están por otros pesos también. Y eso ya es conocido por los estadísticos e inclusive fue trabajado por los estadísticos desde muchos años antes. Lo trabajó Mahalanobis, lo trabajó también la escuela francesa posteriormente durante todo el siglo XX también, y no es nuevo para los estadísticos tampoco. Lo que pasa es que en este tipo de metodología se le pusieron nombres nuevos a técnicas que ya existían también. Hay un aprendizaje semi-supervisado donde tengo una combinación de una parte supervisada con una parte no supervisada, y también algo muy importante para inteligencia artificial
que es el aprendizaje por refuerzo también, que es aprender a hacer las actividades también varias veces y por reforzar aprendemos. Esa es la forma como también aprende el ser humano algunas tareas fundamentales. Cuando el ser humano se está empezando a formar, él va aprendiendo las destrezas motoras, inclusive se aprende a hablar por refuerzo también. O sea, también se aprende también a hacer actividades motoras por refuerzo también. Por algo que están inclusive en formaciones ya iniciales del ser humano, que el individuo aprenda a cortar, aprenda a moldear con la mano, porque eso son actividades que van a permitir aprender las destrezas motoras también en ese caso. Y obviamente eso lo hacen por refuerzo también el ser humano también. Y las máquinas también, en el campo de la inteligencia artificial, una de las formas de aprendizaje que hacen es a través del aprendizaje por refuerzo. Hay un nuevo paradigma de programación que surge a partir del Machine Learning, ¿verdad? Este gráfico está tomado del Elite Petrif, que a su vez lo toma del Caglia y colaboradores, ¿verdad? ¿Qué se hacía en la programación clásica, ¿verdad? Inicialmente, ¿verdad? Siempre vamos a tener datos. En lo clásico y en lo nuevo, también en los métodos nuevos, en los métodos de Machine Learning. Entonces tengo unos datos, pero tenía unas reglas. Esas reglas, en el caso del modelamiento, es el modelo, ¿verdad? La forma estructural del modelo con los supuestos, básicamente. Y al final se aplicaba y se obtenía una respuesta. ¿Qué era esa respuesta? Era ver si realmente lo que estaba planteado se podía conseguir a través de eso, ¿verdad? Y si era estadísticamente significativo y otra serie de consideraciones que no vamos a entrar en detalle porque no tenemos tiempo para eso. Sin embargo, con Machine Learning cambió la forma de verse, de abordarse. Entonces yo de entrada no voy a tener reglas, sino tengo respuestas. O sea, tengo unos datos y esos datos voy a permitir que los mismos datos me generen una predicción también y básicamente entonces con unos criterios también, inclusive menos mal que ahora no tenemos ya no se utilizan el AutoML, sino tendríamos que tener cierto conocimiento de cómo modelaría eso, también en eso. Pero los datos son los que me van a permitir entonces ya proponer el modelo que precisamente que me va a permitir tomar una decisión y que me va finalmente a ayudar a construir las reglas también en este caso. Pero no solo ha cambiado el paradigma, sino bueno, como ya dijimos, ¿verdad? Tenemos otra forma de modelamiento ahora. El modelamiento basado en entrenamiento, un modelo, como ya dije, usando datos de prueba de entrenamiento, ¿verdad? Y verificado a través de un conjunto de datos de prueba. Ya hablamos que era 80%, 20%, aproximadamente 70-30. La finalidad, ¿verdad? De estos modelos es netamente predictiva, aunque y la forma de validarlo es a través de validación cruzada. Sin embargo, ¿verdad? La escuela de Stanford, ¿verdad? Liderada en este caso por Efron, ¿verdad? En esa escuela también está Hasty, también, que ellos se han encargado, ¿verdad? De también empezar a desarrollar métodos de inferencia. De hecho, hay un excelente libro del 2016 de Efron y Hasty que se llama Computer Age Statistical Inference, donde ya entonces empiezan a desarrollar métodos de inferencia. El Bootstrap, por ejemplo, es un método que se puede usar para hacer inferencia en este caso. El Bootstrap propuesto por Efron en 1979. Para profundizar un poco esto y ver un poco también, yo les recomiendo la lectura del excelente libro, del excelente artículo de Leo Breiman del 2001, también, que están las referencias también. El Deep Learning, ¿verdad? Es una parte, también es son algoritmos basados en la emulación de las redes neuronales humanas, ¿verdad? Y eso lo emulan, ¿verdad? A través de redes neuronales artificiales. Entonces aquí tengo, ¿verdad? En la parte izquierda
esta lámina, ¿verdad? Una neurona, ¿verdad? Humana, que es la forma que son las células que están en el cerebro, ¿verdad? Que es el que regula la parte del pensamiento y acciones del ser humano, ¿verdad? Y la comunicación entre las distintas neuronas, entonces lo que va a permitir realmente que podamos pensar, que podamos hablar, que podamos hacer cualquier otra actividad. Y eso lo emulamos a través de una red neuronal. Entonces, lo que está abajo, en la parte izquierda, ¿verdad? Es como una neurona de una red neuronal, ¿verdad? Y eso tiene como entradas, ¿verdad? Tengo unas entradas y tengo unos pesos, ¿verdad? Y yo puedo construir, ¿verdad? Hay distintas arquitecturas, redes de dos capas, tres capas también, que puedo hacerla tan compleja como sea, ¿verdad? Y la importante, ¿verdad? Es que él va aprendiendo. Y las redes neuronales van adaptando los pesos, ¿verdad? A medida que se hace el aprendizaje por refuerzo. Hay un excelente artículo del 2020 de Muthu Krishnan, Maleki y Oven, ¿verdad? Oven y colaboradores, que también está en la lista de referencias que explica este procedimiento también, la forma como se diseña el Deep Learning. Ahora, ¿qué diferencias hay, verdad? Cuando yo introduzco las redes neuronales, ¿verdad? Si yo no tengo suficientes datos, ¿verdad? El desempeño que hay entre los algoritmos de Machine Learning y Deep Learning es similar. Pero cuando ya voy aumentando el volumen de datos, los algoritmos de Deep Learning funcionan mucho mejor que los de Machine Learning, también en ese caso. Y no solo funciona en este contexto, sino también funciona en contextos, por ejemplo, como reconocimientos de voz, reconocimientos de imágenes, reconocimientos de video, y entonces tengo una gran gama ahora de tipos de objetos que puedo analizar también, que anteriormente no lo podía hacer. Y eso se logra a través de esto también. Y hay una evolución también, la evolución de estas dos herramientas es lo que precisamente ha permitido la gran evolución hacia la inteligencia artificial. Y entonces aquí se amplía, ¿verdad?, el uso de los algoritmos de Machine Learning y Deep Learning, ahí falta Machine Learning, basándose en el uso masivo de datos, lo que se llamó hace unos años Big Data, aunque no es exactamente lo mismo, y en modelos, ¿verdad? Y dentro de esos modelos tengo varios modelos que puedo usar. Dos de ellos destaco el de redes neuronales artificiales y los modelos de lenguaje natural. Ahora, es importante destacar la importancia de las redes neuronales y de la inteligencia artificial es impresionante. Tanto que los premios Nobel del año pasado, tanto de medicina como de física como química, se basan, o sea, son trabajos que se basaron precisamente en el uso de redes neuronales y en el uso de herramientas de inteligencia artificial, ahí en ese caso. Entonces, vemos que también en trabajo de alto impacto, entonces se están utilizando herramientas como eso. Hay una clasificación que, bueno, que dónde estaría ubicada cada una de estas de Deep Learning, Machine Learning. El Machine Learning, ¿verdad? Como un conjunto grande de algoritmos, una parte de ellos, los que utilizan redes neuronales, forma el Deep Learning, estaría en la parte del núcleo. Y como la inteligencia artificial es una ampliación de eso y utiliza otra serie, ya establecen modelos como tal más amplios, entonces estaríamos en inteligencia artificial. Ahora, la forma como la trabajamos actualmente y como le sacamos utilidad la mayoría de los usuarios es a través de una parte de la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial generativa, también en ese caso, que ellas están basadas en modelos de lenguaje natural, ¿verdad? Habían inclusive, inicialmente no era así, sino eran modelos relacionales, ¿verdad? La comunicación se hace a través, mediante chatbots. Es muy útil, ¿verdad? En educación, investigación, innovación y en muchas áreas. También hay, si nos pusiéramos a decir todas las áreas y a dar ejemplos, quizás necesitaríamos también un webinar específico para eso.
deben ser utilizadas como herramientas de apoyo y no como sustitutas también, que algunos creen que es un sustituto del conocimiento del humano y de toda la experiencia del ser humano. Y deben considerarse algunos aspectos éticos que vamos a tocar al final del webinar también como tal. Hay una etapa previa a la inteligencia artificial generativa y son los primeros chatbots que no se parecen en nada a los chatbots actuales. O sea, no se parecen por lo que usan de fondo también. Y eran, pero sin embargo, los chatbots no son nuevos. Vienen proponiéndose desde los años 60. Específicamente en el año 1966 aparece el primer chatbot, que era Lisa. ¿Y qué es un chatbot? Es simplemente un sistema que me permite hablar con la máquina también, en este caso. Y entonces, bueno, en este caso, entonces, bueno, el primero que se desarrolló fue Lisa también. Y la forma como se hacía, ¿verdad? La comunicación no es a través de un chat, como conocemos ahora con todas las herramientas, sino había un protocolo de comunicación de la máquina donde después se creaba también una forma de comunicarme, inclusive con la misma máquina. Después apareció también, propuesto por un psiquiatra, Barry, en 1972, aparece en el 1978 el chatbot Cyrus, que emulaba el pensamiento de un presidente norteamericano, también de nombre Cyrus, también. Racter crea, que Racter es un lenguaje de programación, crea un chatbot para crear códigos de programación a través del chat también. Y en 1995 se propone Alice, ¿verdad? Que después posteriormente fue la base de estos sistemas también que usó la gente como Siri, no sé qué, que eran sistemas de asistencia y de respuesta en hogares, en las casas básicamente. Los modelos que se utilizaban en estos chatbots eran modelos de relaciones, básicamente, de búsqueda de relaciones de palabras también. Y eso permaneció más o menos así. Siguió desarrollándose también todo lo que eran las herramientas y los algoritmos de Machine Learning y Deep Learning. Y en el año 2015, ¿verdad? Se crea una empresa llamada OpenAI, Open Artificial Intelligence. Inicialmente dentro de los creadores estaba Sam Altman y estaba Elon Musk y había otro grupo más de creadores también. Y ¿verdad? Se comienzan a trabajar ellos y otros grandes grupos de manejo de información, Google, Microsoft y varios más, con los modelos de lenguaje natural. Específicamente, OpenAI lo hace a través de Transformers, ¿verdad? En ese caso. Y bueno, y los demás también. Google también lo hace también a través de Transformers. Y entonces estos modelos están basados en una arquitectura de Deep Learning y lo que se resuelven o mediante redes neuronales artificiales. Entonces eso permitió, ¿verdad?, que por el lado de OpenAI se propusiera el GPT, y Google propuso BERT en ese entonces también, pero estaban basados en Transformer también en ese caso. De hecho, el T de BERT al final es de Transformer también. Y entonces el GPT que propone inicialmente OpenAI en 2017 sale la versión 1, ¿verdad? Las siglas son Generative Pre-trained Transformer, es decir, un transformer generativo preentrenado. Y es importante aclarar esto, ¿verdad? Que al final, al principio, todos estos sistemas, todos estos, los chatbots que se desarrollaron, son chatbots que están preentrenados inicialmente. Entonces, obviamente, ¿verdad? A medida que se va entrenando mejor cada uno de los sistemas, las respuestas van a ser mejores ahí en ese caso. Y aparecieron después, posteriormente, ¿verdad? Bueno, en el año 2019 aparece la versión 3 y 3.5, ¿verdad?
que son versiones que ya comienza a usar la gente también, y distintos grupos también las toman también para desarrollar después su propio sistema bot. Hay que aclarar también que OpenAI nace inicialmente en el 2015 como una compañía sin fines de lucro y en el año 2019 se convierte en una compañía con fines de lucro también. Pero lo que desarrollaron antes, ¿verdad? Estaba libre hasta ese momento. Y eso fue lo que agarraron otras compañías también para entonces seguir trabajando en lo que venían trabajando o proponer sistemas nuevos. Y aparecen, eso apenas hace 5 años, estamos diciendo eso. Pero hace apenas unos 2 años y medio, ¿verdad? Aparece entonces, hay otro momento importante, que es la aparición de los chatbots, los chatbots como los conocemos actualmente. Y yo los invito, ¿verdad? De hecho, a que ustedes revisen actualmente los chatbots, si los revisaron en algún momento, inclusive si los revisaron el año pasado, con lo que han cambiado es impresionante. Entonces, aparece en noviembre del 2022, bajo también propuesto, creado por OpenAI, aparece el ChatGPT. ChatGPT 3.5, 3.0 y 3.5 aparecen con 2 semanas de diferencia. Entonces, pero inmediatamente otras compañías y otros grupos, grandes grupos, comienzan a sacar sus chatbots. Aparece Perplexity en diciembre del 2022. Entre febrero y marzo del 2023 aparecen varios, de eso aparece Copilot, la primera versión de Copilot, ¿verdad? Que inicialmente estaba en GitHub, ¿verdad? Y lo toma desde el año pasado Microsoft, ¿verdad? O sea, es de Microsoft igual, pero lo masifica en sus herramientas también, en su suite de Office también, que ahora se llama Microsoft 365 y lo tiene incorporado ahí también. Aparece Llama, ¿verdad? Que era la inteligencia artificial o el chatbot creado por Meta, el grupo que es dueño de Facebook, de Instagram, de WhatsApp y otras herramientas también. Y la intención de Llama era una inteligencia artificial que permitiera usarse en el metaverso. Todo eso también. Ha perdido un poco de popularidad. Aparece también Cloud, ¿verdad? Que no tiene una app también, pero que puede trabajarse en su versión en red también, que lo crea una empresa llamada Anthropic, ¿verdad? Aparece el primer chatbot chino, ¿verdad? Que se llama Ernie, de una compañía china llamada Baidu. Gemini, ¿verdad? Que es creado por Google, que ahora Gemini está incorporado en Google. Cuando ustedes entran a través de los sistemas, los buscadores de Google, Chrome, y entran a Google, les da la opción también de usar esta. Inclusive en Microsoft, ¿verdad? Hasta hace poco estaba la opción de usar Bing, pero ahora lo sustituyeron por Copilot también en ese caso. Y entonces yo lo puedo usar también, algunas de ellas con apps, como vamos a ver también ahora. Aparece DeepSeek en noviembre del 2023, sin embargo, ahí aparecen solamente en China y después en el 2024 entonces salen, hacen el lanzamiento a nivel mundial con una, con una mejora, entonces era más rápido que inclusive el ChatGPT y todas las demás también en este caso, y además lo pusieron libre también. Y aparece Grok también en diciembre del 2023, que está propuesto por xAI, que X es lo que era Twitter antes, la empresa de Elon Musk también en ese caso. Y esa se puede correr internamente en X también. Y hay una versión también paga, ¿verdad? Que vamos a ver también. Ajá, ¿cuáles son los principales chatbots ahorita? Bueno, de hecho, el más usado sigue siendo ChatGPT. De hecho, ChatGPT es una de las 5 páginas web más visitadas del mundo también. Y yo puedo correr ChatGPT, lo puedo usar tanto en la página de OpenAI, ustedes ponen en cualquier buscador
OpenAI, y les va a dar entonces, dentro de la página de OpenAI, le da un cuadrito, una ventanita donde pueden poner la búsqueda. Y entonces les hace la búsqueda, ¿verdad? Y tienen la opción de trabajar con 3 que están ahí. Entonces, y hay otros sistemas, ¿verdad? También muy populares, ¿verdad? Que se están utilizando. Y Gemini, ¿verdad? Que está incorporado de Google, hay un micrófono abierto, por favor ciérrenlo para que no me cierren a mí. El DeepSeek, ¿verdad? Que el chino, ¿verdad? Y Grok. Esas son las 5 herramientas también. También se sigue usando CloudSonnet también, pero Cloud no tiene app. ChatGPT también lo puedo trabajar como app, y todas estas las puedo trabajar como una app también, y la puedo incorporar en el teléfono. Para el caso de hay países que tienen restricción. Venezuela es un país que tiene restricción. Entonces nosotros no podemos usar, tenemos que usarlo con VPN. Que no podemos usar el X, lo que era Twitter, sino podemos usarlo con VPN también. Y el Grok lo utilizo es internamente en X, o sea, lo que era Twitter. Aparece en el menú de abajo una opción de Grok. Y Grok ofrece también una versión 4, pero que es paga también. Todos estos tienen versiones pagas también. Entonces tengo varios niveles de chatbots, que es un nivel básico, que es gratuito para casi todas las chatbots. Un nivel de pensamiento profundo, que cambia el nombre de acuerdo al chat, y algunos son gratuitos y algunos con limitación. Por ejemplo, por dar un ejemplo, Gemini te da 10 consultas para hacer 10 informes mensuales también. Y hay niveles avanzados que sí se pagan. También, por ejemplo, si uno quiere el tercer nivel de Copilot, tiene que pagar aproximadamente unos $200 mensuales, y bueno, y el de ¿cómo nos comunicamos? A través de los chatbots. Nos comunicamos mediante los prompts también. ¿Y qué es un prompt? Simplemente es un texto que se escribe mediante el cual se interactúa con el chatbot para obtener una información de la búsqueda o una construcción por la inteligencia artificial. Porque lo que yo recibo no necesariamente es una respuesta en texto, ¿verdad? Sino puede ser una foto, puede ser un video, ¿verdad? Puede ser un audio, ¿verdad? Y entonces por eso es que puedo recibir o texto o puedo recibir algo que construye la inteligencia artificial. Ellos tienen unas formas también, y hay que uno, a medida que va utilizando, va mejorando también los prompts también. Pero hay unos tips generales que me van a servir para eso, ¿verdad? Ellos van a mejorar cuando se definen, por ejemplo, roles, ¿verdad? Se dice actúa como, ¿verdad? Y uno puede decirle que actúe como un estadístico experto o actúe como un experto en arte, si es una consulta en arte, ¿verdad? Si es una consulta que tiene que ver en astrofísica, que actúa como un astrofísico. Dependiendo también de eso también, entonces va a mejorar, porque la inteligencia artificial asume ese rol como tal. Los resultados son más precisos cuando se define claramente qué es lo que se desea obtener. De hecho, esta parte de creación de esto también, básicamente, es eso. Aquí vamos a ver algunos ejemplos, sobre todo resultados de usos de prompts, que yo los corrí y yo los invito a que corran ustedes en estas herramientas, en ChatGPT, en DeepSeek, en Copilot, Gemini y en Grok, también, que lo pueden hacer libremente, también en este caso. Y entonces el primer ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿verdad? Donde el prompt que utilicé fue el siguiente. Le pedí a la inteligencia artificial, a cada una de ellas, actúa como un experto en búsqueda de referencias y ubícame los artículos científicos de más impacto sobre uso de chatbots de inteligencia artificial en temas relacionados con la estadística publicados en los últimos 2 años. Los resultados, ¿verdad? Que no los voy a poner acá, pero sí hago unos comentarios, ¿verdad? Los resultados, cada vez que hago la consulta, pueden cambiar.
ahí. De hecho, en temas que no hay una claridad y un desarrollo completo, cambia cada vez que se hace la consulta. Los resultados de toda la inteligencia tienen buena apariencia, parece que son buenos ahí en ese caso, especialmente el de DeepSeek y el de Grok también, y el de ChatGPT también, también ahí en ese caso. Pero hay algunos problemitas. Que, la mayoría de estas inteligencias entonces me da resultados de artículos que no existen. Yo le pedí que me seleccionara artículos, ¿verdad? Y entonces, excepto para ChatGPT, donde todos los artículos que me mostró existen como tal. Pero para las demás inteligencias artificiales, estamos hablando de DeepSeek, Gemini, Copilot, de Grok, me mostraba muchos artículos que no existían. Me mostraba también enlaces incorrectos cuando me mostraba enlaces. El enlace no existía o el enlace me llevaba a otro enlace también. Y había también resultados relacionados con otras áreas también, no necesariamente con estadística. Algunas de ellas afines y otras un poquito más lejanas. Entonces eso quiere decir, ¿verdad?, que entonces hay ciertos problemitas, ¿verdad?, con el cual trabajan esto. Y entonces yo no debo tomar a ciegas, ¿verdad?, los resultados de una inteligencia artificial. Ahí en ese caso. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. El segundo ejemplo que voy a dar, ¿verdad?, que también los invito a ustedes a que corran cada uno de estos prompts en los distintos chatbots y que utilicen los distintos niveles también, que utilicen el nivel básico y utilicen los niveles profundos también. En el caso y entonces en ese caso, ¿verdad?, van a obtener respuestas distintas, ¿verdad? Y entonces los prompts que yo utilicé fue simplemente, voy a dar un ejemplo con un método o una técnica de la estadística que es conocida por la mayoría de los estadísticos, que es el modelo de regresión lineal simple, que se utiliza para explicar el comportamiento de una variable respuesta continua en función de otra variable respuesta a través de una línea recta, ¿verdad? Y entonces el modelo que se utiliza ahí es el modelo de regresión lineal simple, que tiene unos supuestos, ¿verdad?, que tienen que cumplirse. Y entonces yo le pregunté inicialmente, ¿verdad?, a la inteligencia artificial, a las distintas chats, ¿verdad? La primera pregunta: ¿cuáles son los pasos para llevar a cabo un análisis de regresión lineal simple usando R? Por ejemplo, porque quiero enfocado a esa herramienta. Y la mayoría me dio básicamente el número, los pasos, ¿verdad? Uno no incluían, salvo en el caso de Gemini, ¿verdad?, detalles adicionales, sino simplemente daba los pasos son estos y daba el código correspondiente. Después, posteriormente, le incluí el rol. Y el segundo prompt los invito que prueben es: actúa como un experto en estadística para responder la pregunta: ¿cuáles son los pasos para llevar a cabo un análisis de regresión lineal simple usando R? Ahí se obtenía con algunos chatbots respuestas más específicas. Varios de los chatbots incluían métodos alternativos, también códigos alternativos para obtener por ejemplo, un gráfico de mayor calidad, ¿verdad? Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de los básicos, generalmente el gráfico se obtenía a través de un plot, ¿verdad? Y en el otro se obtenía a través de un plot de ggplot, ahí en ese caso. Y también incluía algunas notas adicionales e incluía también explicaciones también de qué era lo que estaba haciendo en cada paso. También, por ejemplo, que formaba parte de una salida correspondiente también, que explicaba, por ejemplo, que ahí había un R cuadrado, que había unos coeficientes que estimaba, y había un mayor grado de explicación, básicamente. Y pero no lo hacían todas las inteligencias ahí en ese caso. Y si yo adicionalmente, ¿verdad?, le digo también: actúa como experto en estadística para responder esa misma pregunta, ¿cuáles son los pasos para llevar a cabo un análisis de regresión lineal simple usando R, ¿verdad? Y guarda la salida como un documento de cuarto, que es una forma, que es un tipo de documento que me permite generar
¿verdad? Documentos de HTML o de Word o de PDF también, tanto en R como en Python, como en Julia, como en Observable y algunos otros sistemas libres también. Entonces, bueno, ahí obtenía también respuestas similares al segundo prompt, pero adicionalmente todas las inteligencias artificiales me generaba también el programa que necesitaba para cuarto también. Inclusive algunas los guardaban, inclusive, sin yo pedir. ¿Qué comentarios podemos hacer de estos resultados? Entonces, bueno, hay respuestas más informativas cuando se incluye el rol, es decir, en el segundo prompt. Y entre el segundo y el tercero, básicamente lo que incluye de contenido estadístico es similar. En la mayoría de los chatbots, las respuestas mejoran en los niveles de pensamiento profundo, porque hace una búsqueda más profunda también de fuentes también. Esto incluye formas más avanzadas de procedimientos, ¿verdad? Mayores detalles en la salida o en los componentes de cada paso, ¿verdad? Hay una mejor respuesta en Gemini, ¿verdad? Para esta parte de regresión, especialmente cuando se utiliza la opción de Deep Research. Y la que le sigue en calidad de respuesta es la de Grok, aquí en este caso que es la de X, la de que se corre en X. Hay respuestas muy cortas en Perplexity, ¿verdad? Las respuestas de Perplexity suelen ser cortas, pero hay algo interesante que él da algunos tópicos para continuar esa respuesta también, algunas preguntas adicionales que ya él mismo las pone, ahí en ese caso. La que menos información da es Copilot. Ahí en ese caso también da menos información. Y todas generan el archivo de cuarto, ¿verdad? O por lo menos el código ahí, con el tercer prompt, ahí en ese caso. Pero, ¿verdad? Yo tengo mejores respuestas con procedimientos clásicos que ya han sido trabajados y que hay suficiente material en la red y que probablemente hayan formado parte de la alimentación de los datos con la cual se entrenaron los modelos también algunos o similares. Y entonces, porque hay muchos recursos disponibles, pero hay muy respuestas vagas, ¿verdad? En tópicos de desarrollo reciente o en tópicos avanzados. Si uno, por ejemplo, le pide que él le muestre también cuáles son los métodos basados en árboles, entonces, o cuáles son los recursos para árboles de decisión, todo eso, la respuesta que voy a obtener en cada uno de los chats va a ser distinta también. Y son bastante distintas también. O sea que en tópicos recientes o avanzados me da respuestas demasiado vagas. Por lo tanto, entonces hay un mayor sesgo también de la información. Algunos hallazgos recientes, ¿verdad? En artículos, ¿verdad? No todos identificados. Recuerden que en el primer prompt que yo puse, el primer ejemplo, yo le pedí que me identificara artículos. Realmente en ese proceso, el único que me identificó algunos de los artículos que están acá fue ChatGPT. Los otros identificaban otras cosas y alguno que otro entonces incluía algún artículo relevante también. Sin embargo, entonces me fui a un procedimiento de búsqueda estándar, ¿verdad? En este caso, a través de Scholar Google, el Google académico, ¿verdad? Y encontré algunos artículos interesantes también que me van a permitir entonces también forman parte. Entonces en el 2021 Juan y Chang, ¿verdad? Ya visoraban las potencialidades del uso de los chatbots para mejorar el aprendizaje de la estadística. Ahí. Ellis y Sadi y Slade, ¿verdad? En el 2023 establecen que el uso de los chatbots puede mejorar los materiales didácticos y los procesos de enseñanza y aprendizaje en estadística y ciencia de datos. Es un artículo publicado en el Journal of Statistical, lo que era el Journal of Statistical Education, que ahora es Journal of Statistics and Data Science, también en ese caso, que está libre también, por cierto. En el 2003, Pan y Gu, ¿verdad? Muestran la utilidad del uso del ChatGPT para aclarar algunos conceptos estadísticos y para desarrollar un mayor pensamiento crítico, pero encuentran algunos sesgos potenciales en las respuestas y otras limitaciones que deben ser tratadas para mejorar. En el 2024, Guava, Luni y Abumosa, ¿verdad?
También encuentran que el uso del ChatGPT contribuye a mejorar el razonamiento estadístico y adicionalmente ayuda a mejorar la actitud positiva hacia la estadística. En el 2025, Ruta, Gaidici, Irving y Lifshitz encuentran buenos resultados en el uso del ChatGPT para análisis de datos en estadística básica descriptiva, pero encuentran errores, ¿verdad?, en análisis que incluyen procedimientos de inferencia estadística, y los cuales pues, tienden a disminuir cuando se mejoran los prompts, también en ese caso. Pero sin embargo se mantienen los errores. Con prompts bien estructurados el porcentaje de error está aproximadamente un 30%, pero con un prompt demasiado básico el porcentaje de error es del 90% según encuentran estos autores. En el 2004, ¿verdad?, Juan y Chang, ¿verdad?, muestran un análisis del uso del ChatGPT para mejorar la eficiencia en la generación de códigos de programas y lenguajes computacionales para procesamiento estadístico. Y ellos llegan a la conclusión, no solo ellos, sino que realmente es así, ¿verdad?, que para obtener un código computacional ya no hace falta entonces aprender el lenguaje completamente, sino las bases del lenguaje, y uno puede utilizar estas herramientas con unas instrucciones claras, ¿verdad?, no son tan largas, para obtener realmente por lo menos el primer candidato. Hay colegas acá que lo usan también en el país, en otros países, tanto en Colombia como en Venezuela y en todo el mundo, básicamente. Y yo lo uso también para mejorar también y obtener rápidamente códigos también. En el 2005, Hariyanti, Udayasa y Setyanin muestran que el uso de la inteligencia artificial contribuye a la mejora y comprensión de la estadística, y afirman que hay aspectos éticos que deben ser profundizados todavía en este momento. En el 2004, Navarriasco y Proaño y Orellana, ¿verdad?, hacen un exhaustivo análisis de los errores que se generan en los resultados de las consultas a los chatbots, encontrando diferencias también en las distintas técnicas y áreas de la estadística también. Ahora, hasta ahora entonces tengo la herramienta, ¿verdad? Y vamos, para finalizar, ¿verdad?, muy brevemente, ¿verdad?, a establecer algunos principios éticos que debe tener la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial debe cumplir básicamente con 4 principios éticos, que son el respeto a la autonomía humana. Es decir, el centro fundamental de la generación de conocimiento es el ser humano. Y la inteligencia artificial debe ser usada como una herramienta complementaria. Debe considerarse también la prevención de daño, es decir, no hacerle daño ni a comunidades, ni a personas, ni a países, ni al medio ambiente, debe regirse por un principio de justicia también. Y debe también considerarse la explicabilidad, o sea, que los resultados realmente sean explicables y tengan utilidad también en ese caso también. Pero estos principios éticos, ¿verdad?, sirvieron también de base, ¿verdad?, para que la Asociación Americana de Estadística, ¿verdad?, en octubre del año pasado, sacara una declaración que está siendo revisada, ¿verdad?, sobre los principios éticos de la inteligencia artificial para profesionales de la estadística. Y entonces la ASA establece en estos principios, ¿verdad?, ese documento, si ustedes ponen ASA Guidelines Artificial Intelligence, le va a dar, pero también está en la referencia que acá establece, ¿verdad?, 3 principios, ¿verdad?, fundamentales, que son el principio de rendición de cuentas, ¿verdad? Entonces ahí hay que considerar que los profesionales estadísticos y sus organizaciones deben ser capaces de auditar y justificar los sistemas de inteligencia artificial que utilizan o ayuden a desarrollar. Y dentro de ese principio, entonces hay que considerar aspectos como que no debemos tomar a ciegas como válidos los resultados que obtengo con una inteligencia artificial, que debo considerar que los aspectos necesarios para el diseño también y la implementación también de lo que voy a hacer en la inteligencia artificial, y debo ya considerar ahí a ese nivel que no le hago daño a distintas
a otros individuos, al medio ambiente, a comunidades en específico. También hay un principio de transparencia, ¿verdad? Que establece que los profesionales, ¿verdad?, de la estadística y sus organizaciones deben promover la transparencia para generar confianza en los sistemas de inteligencia artificial que utilizan o ayudan a desarrollar también. Y el principio de equidad, ¿verdad?, que establece que los métodos y tecnologías deben desarrollarse de manera que promuevan la justicia y la equidad entre aquellos afectados por el uso de la inteligencia artificial. Más detalles, ¿verdad?, está en esta declaración de principio, que es un documento de 3 páginas. Entonces ahí pueden obtener un poquito más de detalle también, que está en las referencias también. Como conclusiones, ya para terminar, entonces podemos decir que la herramienta, la inteligencia artificial, es una herramienta que puede contribuir a la enseñanza de la estadística, al análisis estadístico. De hecho, hay herramientas que ya hacen análisis también. Pero obviamente hay que ver qué es lo que hace también, porque, y otras actividades también relacionadas con la disciplina también. La inteligencia artificial es una herramienta que debe usarse como complemento y no como un sustituto. El eje fundamental sigue siendo el ser humano como tal, y sigue siendo con la intención de generar conocimiento, evidentemente. Es necesario seguir teniendo una sólida formación en el área, es decir, nosotros no sustituye esto, ¿verdad?, con una formación superficial. Si nosotros vamos a utilizarla como una herramienta para análisis estadístico, nosotros nos formamos como estadísticos, debemos tener una sólida formación en estadística. Si la va a usar un físico, tiene que tener una formación sólida en física. Y si es alguien más específico, un astrofísico, una sólida formación. Si es un biólogo, una sólida formación en biología. Entonces es necesario tener esa formación que no se sustituye. Esto simplemente también no se debe confiar a ciegas, ¿verdad?, en los resultados de la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial se debe usar con responsabilidad, respetando y garantizando la autonomía humana de manera transparente y sin hacer daño a nadie o al medio ambiente, o a ningún país o a alguna comunidad. Estas son las referencias, simplemente aquí está de la declaración de principio, ¿verdad?, de la ASA, ¿verdad?, el artículo de Leo Braiman de modelamiento estadístico en las 2 culturas, el material de la Unión Europea de Lipetref, Sinaraki y Kostic, ¿verdad?, que se llama Evolución Histórica de la Inteligencia Artificial, el artículo de Ellis y Slade, ¿verdad?, que se llama Una nueva era de aprendizaje, consideraciones para el ChatGPT como herramientas para mejorar la educación en estadística y ciencia de datos, el artículo de Hariyanti Budayasa y Setyan Nisik, que tiene por título El rol de la inteligencia artificial para mejorar la alfabetización estadística, una revisión sistemática en educación, el artículo de Juan Wu, He y Xiang, que se llama Evaluando ChatGPT 4.0, para la mejora en analítica, en estudios epidemiológicos, un estudio comparativo con SAS, SPSS y R. El artículo de Wang y Chang, ¿verdad?, que se llama Una revisión de oportunidades y retos de chatbot en educación. El artículo de Muthukrishnan, Maleki y Owen, Rainford, Forgani y Folgan, ¿verdad?, que se llama Breve Historia de la Inteligencia Artificial, y está orientado, ya como vimos, hacia la parte de neuronas, ¿verdad?, del red neuronal. También, de hecho, está publicado en una revista clínica de neuroimagen, ¿verdad? El artículo de Navarriasco y Proaño y Orellana, ¿verdad?, que se llama Explorando la efectividad de chatbots avanzados en educación, un estudio de métodos mixtos en estadística. El artículo de Pan y Wu, ¿verdad?, que se llama Empoderamiento de la educación, el rol del ChatGPT en enseñanza y aprendizaje de la estadística y en analítica de datos. El libro
de Russell y Norvig, que es un libro que tiene más de 2000 páginas, ¿verdad? Y presenta una visión bastante general de la inteligencia artificial. La cuarta edición, la más reciente es del 2021, se llama Inteligencia Artificial, un enfoque moderno. El artículo de Ruta, Gaidici, Irwin y Lifshitz, ¿verdad? Que se llama ChatGPT para estadística univariante, validación y inteligencia artificial, análisis de datos asistido por inteligencia artificial en investigación en salud. Bueno, el material que es también de la Unión Europea, de Samoili, López Cobo, Gómez Gutiérrez, de Prato, Martínez Plumet y Deli Petref también, del 2000, que se llama Viendo la inteligencia artificial, definiendo o sea, ahí se define básicamente la inteligencia artificial. El artículo de Turing, ¿verdad? Del 2000, de 1950, que se llama Computación de máquina e inteligencia, y el artículo de Guava, Al-Chulni y Abumosa, ¿verdad? Del 2024, que se llama El impacto del ChatGPT basado en aprendizaje estadístico para estudiantes de pregrado, el razonamiento y actitudes acerca de la estadística en estudiantes de pregrado, básicamente. Y como vemos, ¿verdad? La mayoría de estos artículos que se han publicado hasta ahora han considerado básicamente ChatGPT como herramienta, pero las otras herramientas también las hacen, y hay pocos que realmente hacen comparaciones también. Bueno, muchísimas gracias entonces por su atención. Voy a dejar de compartir para verles un poco la... Bueno, profesor Borges, muchas gracias por este webinar tan interesante de la inteligencia artificial y estadística y las herramientas y consideraciones éticas. Tuvimos una participación de cerca de 70 asistentes. Muchas gracias al personal de la UDES, a la doctora Fabiola Aguilar, vicerrectora de investigación, que está allí conectada, también al doctor César Serrano, está también allí una autoridad de la Universidad conectado, la ingeniera Gloria Osorio, a todo su equipo de la BAF, el equipo de desarrollo estudiantil de la Universidad de Santander, de desarrollo profesoral. También tenemos invitados desde el Perú, desde Chimbote. Muchas gracias por conectarse a este webinar. Igualmente también de Venezuela, de los egresados de la maestría en estadística aplicada, estudiantes desde Costa Rica, Valerie del Valle González. Muchas gracias a todos, de verdad que es un tema muy interesante que debemos de tener nosotros, pues, unas bases importantes para el buen uso de esta tecnología como es la inteligencia artificial y cómo puede ser una de nuestras aliadas para todos los procesos de tanto de enseñanza como de investigación, como de extensión, ¿verdad? Entonces, no es sustituta, como lo dice el profesor Borges, pero sí es un aliado importante que no podemos dejar pasar por alto, sino debemos de tenerlo como nuestro aliado en cada uno de nuestros procesos. Bueno, desde Lambayeque, Perú, también aquí nos informan que están conectados, Wilson. Hay una serie de preguntas, si gustan por el chat podemos ir dándole trámite para que interactúe con el profe Rafael. Una de las preguntas aquí, el profesor Francisco dice, profesor Borges, una pregunta. ¿Cómo pueden los principios éticos de la Declaración de Helsinki, diseñados para la investigación médica con seres humanos, ser reinterpretados y aplicados de manera efectiva para guiar el desarrollo y uso responsable de la inteligencia artificial, especialmente cuando ésta interactúa o impacta la salud y los datos de las personas? Sí, bueno, de hecho, la comunidad médica internacional ha tomado esta declaración de Helsinki, ¿verdad? Y la ha venido adaptando al uso o sea, de cómo la inteligencia artificial ha permeado eso. Evidentemente, ahora hay aspectos, ¿verdad?, éticos que sí siguen manteniendo, que es el del tratamiento del material biológico, humano, todo eso también, eso sigue siendo igual. Pero se ha incorporado, ¿verdad?, básicamente elementos, ¿verdad?,
en cuanto como es una herramienta también que permite potenciar la investigación como tal, ¿verdad? Que no se cometan el abuso de que la inteligencia artificial sea el que hace todo el procedimiento de análisis e interpretación, sino que sea el ser humano, que se utilice como eso. Se sigue en discusión porque todas las comunidades, no solo la médica, están discutiendo acerca de todas las implicaciones y cada una de ellas está poco a poco estableciendo también sus declaraciones de principios similares a eso también. Entonces, bueno, profe, muchas gracias. Acá seguimos leyendo. Excelente exposición y contenido. Muchas gracias, dice Edith. Loraine desde Valledupar, excelente. Marita Celinda Ángeles, muchísimas gracias. Excelente tema, felicitaciones. Edgar Pájaro, muchas gracias, profesor. Valeria del Valle González, muchas gracias, estimado profesor y presentes. Wilson allí manda unos aplausos. Valeria desde Costa Rica. Fernando José Mantilla McCormick, gracias por la información. Wilson, muchas gracias. La profesora Jenny Monsalva de Desarrollo Estudiantil, mil gracias, muy interesante el tema. La profesora Surizaay, unos aplausos allí. Galinda Toledo desde Perú, muchas gracias. Doctor Rafael, excelente. Wilson desde Lambayeque, Perú. John de la Serna, compartan las diapositivas, por favor. Sí, el doctor Rafael permite, le enviamos, por favor, para que puedan hacer el registro allí en un link que está en el chat. Y con mucho gusto, de vuelta, les enviamos la presentación. La profesora Ley María Useche Castro, saludos desde Ecuador. Profesor Rafael, mi pregunta es ¿qué palabras tienen para los estudiantes de la estadística clásica y su rol en este mundo dominado por la IA, con modelos cada vez más complejos? Excelente charla, muchas gracias. Bueno, la respuesta ya la di al final, que los estudiantes de la estadística clásica tienen que seguir formándose también y tienen que incorporar estas herramientas como tal. Y los estudiantes nuevos, que realmente son los que están más en predisposición a usar en mayor porcentaje estas herramientas, tienen que formarse de la manera y aprender muy bien las bases conceptuales de su carrera. Aquí en este caso. Esto no sustituye, como ya lo he dicho, lo dijo también Miguel, esto es una herramienta complementaria también. Si lo dejamos como una herramienta que decide, entonces vamos a hacer va a ser un profesional con limitaciones, también con bastante. Entonces hay que formarse inclusive, yo creo que hay que formarse inclusive más que antes también. Pero ahora tenemos la ventaja que podemos formarnos más rápido con estas herramientas también. Ya, por ejemplo, vimos una gran ventaja también que no necesitamos aprendernos todos los códigos también, sino las bases de un lenguaje de programación. Y ya teniendo las bases bien sentadas, bien aprendidas de lo que es la programación, uno va después a buscarlo y adaptar códigos también, porque uno tiene que tener una base, evidentemente, para eso también. Y la base también le va a servir para discernir en tomar la decisión si lo que me está dando la inteligencia artificial es correcto o tiene errores también en ese caso también. Porque recordemos que hay errores que se generan. Perfecto. Gracias, profesor Rafael. Aquí otros comentarios. Buenísimo, como siempre. Evelyn Ortiz, Isaac Rangel, muy bueno, profesor. Muchas gracias. Alberto Acosta. ¿Hay alguna metodología estadística específica que usted considere fundamental para garantizar la robustez y fiabilidad de los modelos de IA? Se están desarrollando, pero inclusive hay varios grupos en Estados Unidos y en Europa y en China que están desarrollando esos métodos también, ¿no? Después, si me puedes contactar, te puedo hacer llegar alguna información también específica, ¿no? Por eso. Bueno, seguimos acá. Mandius Carvajalino, también profesor del programa. Profe Borges, muchas gracias. Felicitaciones. Marita Celinda Ángeles, ¿alguna información más sobre redes neuronales? ¿Algún recurso? Hay bastantes recursos y de hecho también hay muchos también cursos también específicamente sobre redes neuronales que están en las plataformas
de formación, Coursera, Udemy, todo eso también, y le puedo hacerle llegar a través de las redes sociales, como estamos de amigos en Facebook, algunas referencias también sobre redes neuronales. Hay mucho material excelente sobre redes neuronales. Perfecto. Elizabeth Flores, muchas gracias. Excelente, profesor. Saludos. Luis Garizao, estudiante de nuestro programa La Maestría desde Valledupar. Saludos. Mari Barroso, desde Chile. Muchas gracias, Mari Barroso, por conectarse. Edith, por favor, infórmenos si se hace pública la grabación para saber dónde encontrarla. Sí, nosotros, por favor, registra con su registro que hay allí en el chat. Nosotros le hacemos llegar el link donde va a estar publicada esta presentación y los webinares anteriores. ¿Sí? Allí vamos a tener presente para que ustedes también puedan consultarlos y también pues la presentación del profesor Borges. Por aquí hay la última pregunta, sería de Juan Carlos Meneses. Tiene un comentario, ya le damos la palabra a Juan Carlos. Y por aquí, creo que, bueno, aquí había otra, dice, ¿existe la posibilidad de actualizar el pensum en la carrera de estadística actual, donde podemos aprender Machine Learning, Python e inteligencia artificial? Bueno, antes de que el profe Borges responda, nosotros tenemos a disposición la maestría en estadística aplicada y analítica de datos como una posibilidad de incorporar, de profundizar sobre estas competencias que el panelista aquí está comentando, Isaac Rangel, desde la parte de un posgrado. Entonces, la UDES tiene esa posibilidad ya desde la parte de pregrado. Entonces, le dejo al profesor Rafael si tiene algún comentario para esta pregunta. Sí, es necesario que los programas se actualicen. De hecho, nosotros ya lo hemos estado haciendo a nivel de pregrado y posgrado, también en la universidad nosotros. Incorporando, evidentemente ahí los cambios que hay que incorporar la inteligencia artificial desde el principio, también eso obliga también a un forma, también implica también que el docente entonces tenga una formación adicional que tiene que ser rápida también, y el incorporar, por ejemplo, el Python como lenguaje de programación general es una buena opción también, y de una vez incorporar las herramientas de inteligencia artificial desde los primeros cursos también. Es más, de hecho, China y otros países también se está incorporando, inclusive hasta a nivel de educación básica también. Entonces, ellos ya vislumbran que el uso de la herramienta artificial potencia también la posibilidad. Aquí vimos simplemente algunos trabajos relacionados con estadística, pero hay en todas las áreas del conocimiento, hay muchísimos trabajos también de experiencias exitosas también con el uso de inteligencia artificial. Inclusive no solo para los estadísticos como tal, sino para personas que practican otro tipo de disciplinas. Por ejemplo, un deportista, ¿verdad? Si tiene unos simuladores de entrenamiento, ¿verdad? Aparte de los gimnasios, todo eso, puede usar herramientas de inteligencia artificial. O cualquier persona que trabaje con destrezas motoras, ahora hay simuladores. En la parte médica también ahora hay robots que permiten, con el uso de inteligencia artificial, operar desde lugares remotos también, eso también. Entonces las posibilidades son inmensas también, pero es necesario que los programas de estudio que no han todavía incorporado elementos de inteligencia artificial que se aboquen en el menor tiempo posible a hacerlo, porque si no, la ola lo va a tapar ahí en ese caso. Ok, bueno, vamos a dar para 2 preguntas más por temas de tiempo. Edgardo Pájaro, profesor Borges, ¿qué opina sobre la ingeniería en inteligencia artificial en el futuro? Bueno, el futuro está avanzando tan rápido que uno no sabe hacia dónde vamos. Inclusive algo que crea como cierto temor es el desarrollo de los agentes de inteligencia artificial. Porque si dejamos que las máquinas aprendan y de manera autónoma y no establecemos mecanismos de control, ¿verdad? Ellas pueden crear otro tipo de cosas, otro tipo de inteligencia que vaya en contra realmente
de aspectos que solo el ser humano puede controlar, evidentemente. Y ahora, con el desarrollo tan vertiginoso de esto, uno no puede dar un pronóstico a largo plazo, sino a muy corto plazo también. Y ver cómo van desarrollándose todas estas herramientas también. Ahora aparecen, también han aparecido herramientas también de cálculos mucho más rápido, como la computación cuántica y otra serie de cosas también que... Se le fue la señal ahora profe Rafael. Ahora ya sí. regresó, sí. Ya regresó. Sí. Bueno, profe, muchas gracias. Aquí la última pregunta sería Rubén Darío Carreño. Hola, Rubén, nuestro egresado de la maestría en estadística también en Cúcuta y profesor allí también invitado. Tuvo también un webinar hace unos días aquí con nosotros también en la parte de diseño experimental. De acuerdo que actualmente las IA es una herramienta que requiere que la persona que da uso tenga una formación disciplinar. Sin embargo, la proyección es que la IA terminará superando la inteligencia humana. La pregunta es, en estadística y cualquier área disciplinar, ¿cuál es el riesgo, su opinión, de perder la autonomía humana? Yo diría que las disciplinas que corren más riesgo de perder su autonomía son las que son netamente creativas. Por ejemplo, las artes, por ejemplo, la escritura también. Ya posteriormente, la inteligencia artificial va a ser capaz de escribir libros que se adapten más al gusto del usuario, cosas así, o hacer una película, por ejemplo, que se adapte más al gusto del usuario común, y hacer inclusive películas personalizadas, todo eso. Entonces, esos procesos creativos pueden ser sustituidos inclusive en el corto plazo. Otros procesos que también ya tienen una incidencia, son el uso de la robótica, por ejemplo, en procesos de manufactura. Y uno ve ahora que anteriormente una fábrica, una ensambladora, ¿verdad?, de vehículos, una ensambladora de neveras, cosas de eso, anteriormente tenía mucho personal y actualmente tiene muchos robots también, porque los robots son más precisos y aprenden la tarea y cometen menos errores, no se cansan, todo eso también una serie. Entonces, ese tipo de actividades van en el corto plazo a ser sustituidas. Las actividades que requieren un mayor tipo de análisis también, como la estadística, probablemente la sustitución no sea tan rápido también. Pero sí tenemos que adaptarnos también a los cambios también. Perfecto. Bueno, vamos a darle a Juan Carlos, que tiene aquí un comentario que sea un poco breve, y ya para terminar, darles una información sobre una comunidad estadística en la cual queremos invitarlos a que participen. Juan Carlos, ¿me pueda? Profesor Rafael, ¿me escucha? Sí. Sí, sí. Profe, mire, bueno, primero quería agradecerle su conferencia, pero quería hacer un comentario de un proyecto que yo participé con OpenAI. Un proyecto en el cual se definen una serie de especialidades y esas especialidades se subdividen en subgrupos. Por ejemplo, una de esas especialidades era estadística. Y entonces a uno lo ponen a diseñar preguntas de estadística con 10 respuestas. Y los sistemas de inteligencia artificial tratan de identificar la respuesta correcta. Hay unas limitaciones, y las limitaciones son que, por ejemplo, no se coloquen tablas en las preguntas, porque parece que las tablas no las toma bien la inteligencia artificial o no las interpreta bien, y muy posiblemente su respuesta va a ser errónea. Entonces yo participé de ese proyecto y fue bien interesante, y esa es la manera como hoy día estas herramientas de inteligencia se están desarrollando. Ese era el comentario que quería hacer, profesor. Sí, sí, pero ya también hay un desarrollo en tablas también. Hay un grupo que está trabajando en eso. Hay un grupo que está trabajando en casi todos los aspectos también. Sí, también. Listo. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Le doy paso ya para terminar al profesor Francisco León. Él nos va a dar una información importantísima de una comunidad estadística que la Universidad de Santander está formando a través de LinkedIn, y queremos pues hacerles una cordial invitación allí para que estemos pues allí en sintonía con temas actuales de lo que es la analítica de datos,
van a tener allí información de webinars que programemos, entre otros aspectos. Entonces, le doy paso al profesor Francisco. Buenos días para todos, profesor Borges. Muchas gracias por su clara presentación sobre la importancia de la inteligencia artificial y la ética que debemos tener todos en estos escenarios de análisis de datos. Bueno, mi invitación es muy particular, es para todos aquellos profesores, académicos, estudiantes de pregrado y posgrados que estén interesados en pertenecer a nuestro grupo denominado Analítica de Datos en Educación Superior. Es una comunidad colaborativa, empezamos hace unos 20, 30 días, ya tenemos 20 miembros, vamos creciendo. En este grupo pues van a tener usted la oportunidad de estar informados sobre los diferentes webinars. A propósito, hoy tenemos uno en la tarde con el profesor Juan Carlos Meneses. También van a encontrar información relevante de temas de diferentes páginas web que tienen análisis o que ofrecen herramientas para los que les gusta la visualización de datos. También vamos a encontrar los webinars directamente, o sea, las grabaciones, ¿sí? Aquí las pueden acceder y demás información de interés para cada uno de los amantes de el análisis de datos y la estadística aplicada. Entonces, ahí en el chat ya les compartí el enlace, ustedes se unen y nos mantenemos en una comunidad donde hablamos un solo lenguaje. Aquí todos tienen la oportunidad de crecer. Si alguien tiene un tema para exponer, pues creamos el espacio para que usted pueda participar. Entonces están todos cordialmente invitados a nuestro grupo Analítica de Datos en Educación Superior, una comunidad colaborativa organizado por la Maestría en Estadística Aplicada y Analítica de Datos de la Universidad de Santander. Bueno, bienvenidos. Gracias, profesor Francisco, por esta invitación. Y como él lo decía, si usted tiene algún tema importante para compartir, este es un espacio que podamos compartir sobre un tema específico, ¿sí? Entonces, de hacerlo de manera muy sencilla, de que podamos todos, pues, allí conocernos un poco más de lo que cada uno, pues, hace y cómo podemos trabajar en redes. Es como este objetivo. Profesor Borges, de verdad, muchas gracias. A todos los participantes, mil gracias, porque estos espacios vamos a seguirlos haciendo cada 15 días, 20 días, la medida que podamos programarlos y de tener diferentes temáticas, de poder compartir diferentes temáticas. Ya hemos hablado sobre diseño de experimentos, sobre la inteligencia artificial, sobre control estadístico de la calidad. Entonces, ir teniendo temas variados en donde podamos aquí aprender de todos un poco, ¿cierto? Entonces, esa es la idea y la intención de esta comunidad y poder seguir haciendo los webinars e invitarlos a que también tengan en cuenta que ahí están las inscripciones abiertas de la maestría en Estadística Aplicada y Analítica de Datos en los 3 campus. Próximamente iniciaremos la corte en el mes de agosto. Entonces, allí pues estamos muy atentos a cualquier información adicional que requieran. Entonces, damos por finalizado este webinar. Muchas gracias, profesor Rafael, por atender nuestra invitación y a todas las personas que participaron. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.